Bienvenidos a De Zurda Revolución en Radio, nuevamente trayéndoles programas para desarrollar ese pensamiento crítico tan necesario en Guatemala y sobre todo en estas jornadas, en estos días que estamos viviendo, donde la institucionalidad de Guatemala se ve en gran riesgo. Hoy no es para menos. Hoy queremos hablar sobre el origen y el actuar de las empresas de seguridad privada. Mire, hoy nos acompañan dos grandes invitados de lujo que respetamos mucho por su conocimiento y por lo que le han aportado al pueblo de Guatemala. Como siempre, y como analista invitado de Zurda, ya siendo bastante parte, ¿no? Héctor Herrera de este staff, está con nosotros el licenciado Maynor Berganza, docente universitario, investigador, que le ha aportado mucho al país y también defensor de la institucionalidad en Guatemala. Hoy nos acompaña. Bienvenido. También está con nosotros el licenciado Donaldo Cordón. Donaldo Cordón es licenciado en Administración Pública y con expertise en temas de seguridad y hoy se reúnen con nosotros para poder abordar este tema. ¿Cuál es el origen y el actuar de las empresas de seguridad? Déjenos contarle, Martin Luther King decía que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Con eso queremos comenzar. El Estado de Guatemala, además, en estos días, está hablando de adquirir más de 1,100 fusiles de asalto, Donaldo, valorados en 80 millones de quetzales en tiempos de paz. Óigalo bien, 1,100 fusiles de asalto valorados en 80 millones de quetzales, mientras la desnutrición de Guatemala es escalofriante. 1 de cada 2 niños en los últimos estudios, manteniéndose en los últimos 15 años ese dato que le estoy dando. Actualmente Guatemala tiene aproximadamente, ya supera las 200 firmas de seguridad privada y se habla ya de 150,000, óigalo, 150,000 guardias de seguridad y eso equivale a 5 veces más que la fuerza policial del país, que lo integran aproximadamente 30,000 agentes. Entre personas y empresas pagan cuotas de $545 mensuales para mantener la vigilancia de guardia de seguridad y también algunos llegan a pagar hasta $1,500 al mes por guardaespaldas. Y donde se hace más grande el negocio, por ejemplo, en el caso de Misco, atención Misco y la ciudad de Guatemala, es cómo se han cercado tantas colonias privadas y se coloca una talanquera, hay guardias de seguridad y hay un negocio redondo entre los comités de estas colonias y empresas de seguridad privada. Pero ¿sabía usted que precisamente son empresas de seguridad privada las que han sido acusadas por muchos trabajadores de empresas de seguridad de no cumplir sus derechos laborales? Aproximadamente hay 5 empresas de seguridad que han sido señaladas realmente de violar los derechos laborales. Algunos agentes de seguridad trabajan hasta 12 horas diarias. Y esto no solo sucede en Guatemala, también los vecinos del país centroamericano de Guatemala, como lo son Honduras, El Salvador, tienen un crecimiento acelerado de la industria de seguridad privada como respuesta a una de las tasas de homicidios más altas del mundo. También otro de los criterios y de los argumentos de estas empresas son las extorsiones generalizadas, pero uno ya no sabe si la extorsión es la que dicen ellos que hacen los pandilleros o realmente estas empresas de seguridad son las que le están extorsionando a usted. Pues bien, hoy para hablar de este tema con 2 invitados de lujo, bienvenidos. Esto es de Zurda y Héctor Herrera nos hace la primera pregunta para nuestros invitados. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a De Zurda, Revolución en Radio. Donaldo Cordón, ¿qué cantidad de agentes y empresas de seguridad privada hay en Guatemala y cuáles son sus orígenes? Muy bien, Héctor. Exactamente en la DIGES, ahorita se encuentran registradas 220 empresas de seguridad. Hay acreditados aproximadamente 41,000 agentes operativos y entre 2,500 a 3,000 oficinistas de seguridad privada.
El origen de esto, pues yo voy a ser bien directo, bien claridoso, como siempre he sido, bien realista. El origen de la seguridad privada es un negocio. Como siempre, la oligarquía guatemalteca crea necesidades para ofrecer respuestas. Y allá entre 1969 y 1970 se acredita la primera empresa de seguridad. Si revisamos los documentos históricos, la prensa, si nos vamos ahí a tipografía, creo que es, ¿verdad? Donde está el recuento de todas las ediciones de los periódicos ahí. Nos encontramos que en esos precisos años abundaban los asaltos a los bancos, los asaltos en los buses urbanos, y se hablaba mucho de la inseguridad que estaba viviendo el país, a pesar de que teníamos un ejército muy equipado, un ejército que tenía libertad para actuar en ese entonces todavía. Se hablaba mucho de esa inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que analizamos acá? Se crea una necesidad y se ofrece una solución y se le da el privilegio del monopolio de la seguridad precisamente a personas claves al servicio de la oligarquía en ese entonces. Y hasta el momento es un derecho, es un privilegio, es un monopolio que solo lo manejan las altas cúpulas militares. Vamos a ser realistas. Esto es de Zurda Revolución en Radio. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que de Zurda llega hasta ustedes a través de Banco del Sur. Banco del Sur le invita a que no se endeude con la banca privada. En este orden, queremos preguntarle también a un gran jurista, a Maynor Berganza, que nos pueda responder la siguiente pregunta que nosotros tenemos en este tema tan importante para el país. Bajo la premisa de que el Estado brinde seguridad a los ciudadanos y de manera efectiva, ¿cómo afecta esto a las empresas privadas de seguridad? Porque, ¿qué pasa si el Estado es eficiente? ¿Realmente esto afecta a las empresas de seguridad, o las empresas de seguridad, para ellos es mucho más importante y más rentable que haya más homicidios, más extorsiones, más robos, etcétera? Bueno, el artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala, yo lo he citado un sinfín de veces, establece que efectivamente las empresas, el sector privado, la iniciativa privada son las palabras que usa la Constitución, podrá entrar a hacerse cargo, a enfrentar las necesidades que no pueda suplir el Estado en materia de las obligaciones del Estado. Y solo lo cito porque me parece muy bien el abordaje que haces, Carlos, cuando dices por qué se muestra ineficiente el Estado en dispensar y cumplir con la obligación de dar seguridad pública, en este caso, ¿verdad? Seguridad pública. Digamos, la falta de eficiencia y la disminución de los efectivos de la Policía Nacional Civil como la fuerza armada que debe hacerse cargo de la seguridad pública, se estrecha y se hace pequeña precisamente para darle la oportunidad a estos empresarios de la seguridad privada para hacerse con ese capital tan grande que están manejando, ¿verdad? Ya las razones fueron expuestas en el introductorio que diste. Pero ahora mismo van ustedes a sorprenderse mucho. Sé que de Zurda y sus dos grandes conductores, Carlos y Héctor, con estos programas se han nutrido terriblemente de conocimiento y a mí me agrada mucho porque entonces se puede hablar con más propiedad. Oigan lo que les voy a decir, no sé si lo saben. La Policía Nacional Civil no tiene disposiciones constitucionales que la creen. Así, de ese tamaño. Es decir, las normas constitucionales que podrían respaldar la existencia de la Policía Nacional Civil no existen. Apenas en el artículo 19
muy al inicio de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 19 se habla del sistema penitenciario, muy en la entrada. Y está ahí porque se empiezan a decantar una serie de normas constitucionales que hablan ya de que este sistema penitenciario debe tender a la resocialización de quienes sufren las penas penales para tener claridad. En esas normas de la Constitución, por ejemplo, en el artículo 21 dice sanciones a funcionarios y empleados públicos. Y voy a leer el segundo parágrafo. Dice, el custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso será responsable conforme a la ley penal. El delito cometido en estas circunstancias es imprescriptible. Me fui para allá muy en lo inmediato porque ese número de efectivos de guardias de seguridad de las empresas privadas que están armados en las calles han cometido una serie de ilícitos que solo en esta norma, hablando del sistema penitenciario, la Constitución les impone, pues, la verdad, altas responsabilidades, porque la Constitución estaba clara, por lo menos ahí, de que portar un arma de fuego para luego tener la seguridad de ciudadanos en sus manos, pues genera altas responsabilidades. Si la Policía Nacional Civil no está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces, ¿cómo es que se le da legalidad? ¿Cómo es que surge a través de una legislación específica de Policía Nacional Civil su legalidad en el país? Bueno, en el artículo 245, la Constitución Política de la República de Guatemala, y de esto hay que tomar nota porque estos análisis son muy reducidos, muy escasos. Esta norma habla sobre las funciones del Ejército Nacional, el Ejército de Guatemala. Y dice aquí en el 245, prohibición de grupos armados ilegales. Dice así el texto constitucional, es punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos. Entonces, de este artículo se toma la posibilidad de que el organismo legislativo haya creado la ley de la Policía Nacional Civil y también la ley que regula los servicios de seguridad privada a los que se empezó a referir nuestro compañero Cordón hace un momento. Yo ahora, para terminar de responder la pregunta decía Carlos, ¿por qué se hace pequeña la función del Estado de prestar seguridad y por qué es necesario que existan estos otros cuerpos de seguridad a través de las empresas privadas? Vean, se ha creado esta ley que regula los servicios de seguridad privada y es vigente desde el 9, bueno, se ha propuesto desde el 9 de diciembre del año 2010. Publíquese y cúmplese, dice la sanción de la ley. Ahora bien, en esta ley es muy importante que los guatemaltecos sepamos, y de repente yo por ahí trato de ir concluyendo, que en su segundo considerando, en la entrada de esta ley, dice que es necesario que las disposiciones que regulen la prestación de los servicios de seguridad privada estén en armonía con las disposiciones constitucionales y la legislación ordinaria. Pero oigan, además de la Constitución y las leyes ordinarias, así como con el contenido de los acuerdos de paz y las tendencias actuales en materia de seguridad. Quiere decir que todo el cuerpo de guardias de seguridad administrados por las empresas de seguridad privada deben estar sometidos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes ordinarias y a los acuerdos de paz. Eso es muy importante
para que lo sepamos los ciudadanos que luchamos por ampliar la democracia en este país. Estos cuerpos de seguridad entonces han proliferado porque ha habido, para usar palabras coloquiales, una mano de mono, una mano oscura que reduce a la Policía Nacional Civil para que se genere esa necesidad de la que habló nuestro compañero Cordón al principio, cuando dice con toda claridad que la oligarquía en este país va imponiendo, va generando esas necesidades para luego hacerlas un negocio y llenar sus bolsillos. Ahí me quedo en la primera pregunta. Desde Zurda, Revolución en Radio, compartiendo con el maestro Maynor Berganza y con el licenciado Donaldo Cordón. Definitivamente, la firma de los acuerdos de paz dejó a muchos militares jubilados y eso básicamente es un negocio de la seguridad privada hoy en Guatemala. Como muy bien lo dijo el licenciado Cordón, básicamente la seguridad privada está en manos de esos militares retirados. Y para seguir con el tema, queremos preguntarle al licenciado Donaldo Cordón, ¿por qué es rentable la seguridad privada en Guatemala? ¿Podría repetirme la pregunta? Discúlpame. Claro, ¿por qué es rentable la seguridad privada en Guatemala? Ok. Es rentable en primer lugar porque existe una gran explotación laboral. Existe un adoctrinamiento desde que las personas pasan por las filas del ejército. Salen de ahí con la mentalidad que van a ir a trabajar a una empresa de seguridad privada, donde no les pagan ni siquiera el salario mínimo. Pero aquí viene lo otro, ¿cómo se complementa? ¿Por qué? ¿Qué lo hace todavía más rentable? Pues es el negocio entre los partidos políticos del empresariado, porque ellos son los propietarios de los partidos políticos. Desde que están en campaña, están vendiéndole seguridad. Es una manera de pagar esos costos de campaña. Y si revisamos el historial, hay varios documentos escritos en los que se habla de el mayor gasto de seguridad del Estado. Está registrado entre el 2013 y el 2014 con uno de los gobiernos militares de nuestra era, de nuestra época. Entonces, se gastaron una enorme cantidad de dinero, de presupuesto del Estado, en servicios de seguridad. Y uno se pregunta por qué. Habiendo 14,000 efectivos militares, habiendo, yo creo que ahorita hay unos 50,000 efectivos de la Policía Nacional Civil. A mí me parece que es suficiente cantidad de elementos de seguridad del Estado si se quisiera poner orden en el país. No se necesitan muchos, se necesitan bien capacitados y se necesitan elementos de seguridad del Estado conscientes y con salarios dignos que aparte el Estado los proteja, pero ahí es donde entra en juego muchas situaciones. No se le da al elemento de seguridad ni siquiera la libertad de actuar para defenderse, más bien se le persigue. Ese es un problema de seguridad. La seguridad del Estado tiene las manos atadas. ¿Sí? Y existen, bueno, decíamos que registrados hay 45,000 efectivos, pero se dice que hay entre 150,000 a 200,000 entre los que no están acreditados. Pero si a esto le sumamos toda la seguridad privada de todos los finqueros, de los distintos grupos, del otro empresariado, el empresariado emergente, llamémosle así, ustedes saben a qué me refiero. El empresariado emergente tiene ejércitos completos, mucho mejor armados que las instituciones del Estado. Hace 15 años que yo saqué mi licencia de portación, tenía el número 121,000, casi 122,000. Hace poco revisé una licencia reciente y ya sobrepasa, yo creo que ya va llegando a los 2 millones de armas registradas. O sea, tenemos 2 millones de guatemaltecos armados.
más las armas que no están registradas, para un mínimo de efectivos del Estado para dar respuesta a los problemas de seguridad. Entonces, el mismo Estado guatemalteco ha permitido que suceda eso, porque el negocio amarrado a las empresas de seguridad está la distribución de armas y municiones. ¿Quién controla eso? ¿Ya? Entonces, crearon la necesidad de la seguridad, pero también la necesidad del consumo. Ahora hay un montón de escuelas que enseñan tiro defensivo, tiro reactivo. En la calle anda una cantidad de delincuentes mucho mejor entrenados que nuestros policías, incluso que nuestros militares. Y el Estado mismo lo ha permitido. Es el Estado el que ha concedido esa inseguridad. O sea, nos vende la idea de que la seguridad, que todos tenemos derecho a la defensa personal y a la aportación de armas, a la tenencia de armas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al conceder esto, está permitiendo la inseguridad del país, porque Guatemala no tiene suficiente equipo de investigación. Aquí se usan las mismas armas registradas para cometer crímenes y no hay manera de controlarlo. El mismo Estado permite los índices de violencia, los índices de inseguridad conscientemente, porque lamentablemente tenemos que concluir en esto. Se subordina a los intereses de la oligarquía y a la oligarquía no le interesa la seguridad del país. Porque la seguridad, la esencia de la seguridad es la prevención. Y si quisieran seguridad en este país, tendrían que prevenir el hambre, tendrían que prevenir el desempleo, tendrían que prevenir los monopolios y los oligopolios que generan cada vez más pobreza. Y donde hay hambre y pobreza, obviamente va a abundar la delincuencia. Hay muchas personas que luchan por ganarse la comida dignamente y a como están las condiciones en este país, esta competencia desleal que existe no permite. Entonces muchos piensan, bueno, si no me puedo ganar la vida así, pues tengo que irme al crimen organizado, trafiquemos, hagamos cosas porque hay que sobrevivir. Entonces el mismo Estado genera las condiciones, el mismo Estado conscientemente, subordinado a los intereses de la oligarquía, ha generado estos índices de inseguridad y violencia que tiene nuestro país. Con esto concluyo. Esto es de Zurda Revolución en Radio. En un reciente posgrado en Flaxo, Minor y Donaldo y Héctor, decía uno de los expertos que trabajó como docente en este posgrado de seguridad y violencia en Guatemala, que la violencia es una empresa. Es decir, si un Estado reduce los niveles de violencia, las empresas de seguridad privada quiebran. Y eso es lo que mantiene ese status quo de violencia en el país. Es decir, las empresas de seguridad privada son las mayores interesadas en que la violencia inclusive aumente. Y hay datos bastante serios que quiero contarles, porque resulta que los agentes de seguridad privada, que inclusive su formación es mínima antes de entrar al ruedo de tomar una escopeta 12, por ejemplo, ¿sabían ustedes que tienen que pagar entre 500 y 600 quetzales para capacitarse durante 40 horas y desembolsar una cantidad similar por el carnet que la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada les extiende? Esta situación se da en una de las denuncias que hacen trabajadores, exagentes, que fueron al Ministerio de Trabajo y presentaron estas denuncias contra empresas de seguridad privada. Y por eso digo, ¿quiénes extorsionan más? ¿Serán jóvenes de áreas marginales o muchas de estas empresas de seguridad privada que atrás de armas, atrás de militares retirados que tomaron este tipo de negocios, extorsionan a muchas colonias? Atención Misco, atención Ciudad de Guatemala, atención país entero. Y queremos preguntarle en esta misma línea a uno de nuestros invitados, como lo es Minor
Berganza, ya para ir cerrando. Maynor, ¿qué plantea la Constitución Política de Guatemala en relación a la responsabilidad del Estado de brindar seguridad al pueblo de Guatemala? Y además porque esa seguridad pareciera que después de los acuerdos de paz pasó a manos privadas, es decir, policías, personas armadas, una genial idea de quienes creen en el neoliberalismo, porque lo pusieron en manos privadas y con ello muchas prestaciones y muchos derechos laborales para personas que trabajan en seguridad para el Estado se perdieron. Vamos, Maynor. Efectivamente, en el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Constitución pues dice cosas muy interesantes. Es bueno que traigamos a cuenta que esta Constitución se da en el marco de la necesidad que el Estado de Guatemala tenía para contener la insurrección que se estaba dando en las calles. Y entonces el preámbulo es una cosa simbiótica que tomó lo mejor de una visión y de otra. El preámbulo empieza invocando el nombre de Dios, pero lo que dice a continuación realmente es Estado social y democrático de derecho. Dice: nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, que es la pregunta que me hace Carlos en el sentido de cuál es la obligación constitucional del Estado, y luego dice: afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y ahorita viene la parte medular que quiero citar: y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Bueno, Carlos, la Constitución aquí habla de seguridad. Luego, refiriéndose al apartado del trabajo, la seguridad social es la que está regulada en el artículo 100 de la Constitución, pero la seguridad pública, Carlos, no está regulada en la Constitución. Entonces, es una suerte compleja establecer que si el Estado de Guatemala está obligado a garantizar la seguridad, no solo ha de garantizar la seguridad social a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para aquellos que financien esa seguridad, sino que también está obligado a garantizar la seguridad pública. Y en ese orden de ideas, es la Policía Nacional Civil, dentro de su ley orgánica, la que está llamada a prestar esta seguridad, y de conformidad con el artículo 118, allá donde no pueda llegar la Policía Nacional Civil, entonces la iniciativa privada podrá cubrir esto. ¿Quién regula esos servicios? Les decía hace un momento que existe la ley que regula los servicios de seguridad privada. En esta ley, les leí el segundo considerando, donde los acuerdos de paz juegan un papel importante, pero yo quisiera darles a conocer tres elementos importantes. Primero, que el objeto de esta ley tiene como objeto principal regular los servicios que presten las personas individuales o jurídicas en el área de seguridad, protección, transporte de valores, vigilancia, tecnología y consultoría en seguridad e investigación en el ámbito privado, así como los mecanismos de control y fiscalización. Ahí, en los mecanismos de control y fiscalización, hay una parte interesantísima que quiero destacar como parte de la respuesta a esta pregunta. Solo me interesa que ustedes escuchen la naturaleza en el artículo 2. La presente ley es de orden público. Eso quiere decir que es superior a las leyes ordinarias. Esta ley es superior. Fíjense cómo le dieron a esta ley ese carácter, es tremendo. El control de los servicios de seguridad privada es una obligación del Estado.
El control de los servicios de seguridad privada es una obligación del Estado. Y tercero, el régimen legal. Las personas individuales y las personas jurídicas que presten servicios de seguridad privada se regirán en su orden por la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados sobre derechos humanos vigentes en el país, la presente ley y sus reglamentos. Entonces, mire, el tema de prestar los servicios a cargo de las empresas privadas, creo que le hemos dado un poco de tratamiento aquí en el marco de unas disposiciones un tanto perversas que han hecho la reducción de la Policía Nacional Civil como órgano de la protección de la seguridad pública, y ahí se le dio paso a estas empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? El Estado debería entonces controlar, dice, controlar y reglamentar los servicios de esta seguridad privada, el control y fiscalización. Pero todo está en el marco de esas truculencias, de esas falsas formas. Por ejemplo, el Ejército de Guatemala. El Ejército de Guatemala ve a las empresas de seguridad privada no como entidades a las que tiene que vigilar, fiscalizar y supervisar. El Ejército ve a las empresas de seguridad privada como una gallina de los huevos de oro. Le cobra tarjeta de portación de arma de fuego, como la que decía el compañero licenciado Cordón, pero además también le cobra por otra tarjeta para que quien vaya a portar un arma de una empresa de seguridad privada tenga además otro carnet. Pero esto no es fiscalizar, esto no es controlar, esto es cobrar, esto es ir por otro saqueo más. No hay una verdadera, la Dirección General de los Servicios de Seguridad Privada lleva el control y la acreditación de estas empresas de seguridad privada. Entenderán ustedes, porque no es ningún secreto, que ahí también hay coimas que, bueno, yo en este momento no tengo una prueba fehaciente de eso, pero no creo que sea difícil, si me lo propongo, encontrar cómo podemos demostrar que efectivamente hay cobros por la autorización de estas empresas de seguridad privada que reportan grandes cantidades de dinero. Lo que en todo caso nosotros necesitamos fiscalización y control es para contener el conjunto de violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo por estas entidades de seguridad privada, por estas personas privadas y entidades públicas, perdón, y colectivas, entidades sociales mercantiles que prestan estos servicios y que definitivamente son responsables de un conjunto de violaciones a los derechos humanos que se están dando en la prestación de estos servicios de seguridad privada. Eso puedo decir en esta pregunta. Esto es De Zurda, Revolución en Radio, y recuerden que De Zurda llega a ustedes gracias a Banco del Sur. Banco del Sur les invita a no usar tarjetas de crédito, a usar los mercados cantonales y a reconocer que la banca privada hoy por hoy es una de las mayores extorsionistas del país. Si nosotros no asumimos una responsabilidad con enfoque de clase y no asumimos que la banca privada ha generado exclusión y violencia económica, entonces tampoco vamos a asumir cómo es que este pueblo sigue siendo explotado, excluido y violentado en sus derechos. Esto es De Zurda, Revolución en Radio, y para continuar con el tema, queremos hacer ver que los comités de vecinos en muchas colonias en todo el departamento de Guatemala, y por qué no decirlo también, en muchos departamentos del interior del país, generan esas condiciones para que exista la seguridad privada. Una seguridad de la que hablan los candidatos cada 4 años. Sí, esos que llegan a hacer promesas que son promesas falsas, que van a seguir generando un proceso en donde militares, donde empresarios se van a hacer ricos a costillas del pueblo de Guatemala. Donaldo Cordón, ¿cómo le hacemos nosotros y nosotras para defender realmente a este pueblo sin estar dependiendo de esa seguridad privada? ¿Cuál es el mensaje que mandamos al pueblo de Guatemala para asumir una responsabilidad, tener salud, educación y bienestar?
Gracias, compañero. Bueno, lo que siempre hemos recomendado es organizarse desde abajo. Y siempre hacemos énfasis en la prevención. Y la prevención tiene mucho que ver en todo el ámbito de la seguridad. En esta situación que estamos viviendo, nos vemos obligados a organizar autodefensas comunitarias. Pero esas autodefensas comunitarias son integrales. Los comités deben empezar a asumir una responsabilidad mucho mayor, un mayor protagonismo del que han venido demostrando en los últimos años. Lamentablemente se dedican más a hacer politiquería que a velar por los intereses de los pobladores, de los grupos que representan. Y es desde ahí, desde las bases, desde los comités de los cantones, de los barrios, de las colonias, donde nos debemos organizar para protegernos. Y ahí tenemos que aclarar, y lamentablemente tenemos que decirlo, que tenemos que defendernos incluso de las instituciones que deberían de brindarnos seguridad, porque son los que extorsionan. De las extorsiones de las empresas de seguridad, incluso porque hay cobros abusivos en algunas colonias por parte de estas empresas. Y eso se regula desde los comités. Eso se regula desde los comités de las colonias y de los barrios. ¿Sí? Y yo creo que ya es tiempo de asumir nuestra responsabilidad ciudadana en materia de seguridad integral. Entonces, para terminar, yo siempre hemos dicho que la seguridad va más allá de la seguridad ciudadana, la seguridad de las calles, y la seguridad a la que más énfasis debemos hacer, y es a través de los comités, haciendo gestiones, elevando gestiones para evitar el desempleo, el hambre, incluso para regular esos abusos en las colonias. Se debe empezar a asumir un mayor protagonismo y debe empezarse a trabajar más duro en el tema de la seguridad ciudadana, de la autoprotección entre los comunitarios. Esto es de Zurda Revolución en Radio. Ya, para ir terminando, quisiera mencionar un par de casos que nos enviaron a de Zurda, precisamente en Misco. Algunos miembros de un par de colonias en Misco nos decían que precisamente son los comités de vecinos que han aprendido estrategias que les han enseñado algunas empresas de seguridad con las cuales han pactado estos comités, no es en todos lados, pero sí muchas colonias que han pactado y aprendido y se han capacitado con empresas de seguridad que les han enseñado que para subir la cuota de seguridad en una colonia hay que sembrar temor, hay que sembrar miedo entre los vecinos, por ejemplo, para poder comprar más cámaras, para subir la cuota de seguridad, para subir el número de agentes. Entonces volvemos nosotros a preguntarnos, ¿quiénes extorsionan más? ¿Quienes dicen ser pandilleros o precisamente empresas de seguridad que lucran con el temor de las personas? Para terminar, Maynor Berganza, ¿qué recomendaciones le damos al pueblo de Guatemala para que en futuras elecciones, cuando le exijan seguridad a los candidatos, piensen en un formato más integral? Es decir, que seguridad no solo es más pistolas en las calles, más uniformados. ¿Qué tenemos que, como pueblo de Guatemala, que asumir que significa la seguridad? ¿Qué características debería de tener esto, Maynor? Bueno, voy a dar sí una respuesta a tu pregunta, Carlitos, pero yo quería aprovecharme apenas un poquito
del planteamiento que hizo nuestro compañero Cordón hace unos minutos. Es decir, que la ciudadanía tiene que organizarse indudablemente para su autodefensa. Y la actividad empresarial no es necesariamente la única, porque el cooperativismo también es iniciativa privada, aun cuando tiene otras características en la forma equitativa de la distribución de lo que pueda ingresar. Ahora bien, una cooperativa no tiene necesariamente como interés el lucro, sino la objetiva búsqueda de distribución de un costo entre los ciudadanos que la ejercen. Y hemos visto cómo algunos comités de vecinos organizan cooperativas para la prestación de servicios de seguridad, que puede ser una alternativa. Por eso quería destacarlo. Ahora bien, efectivamente la seguridad social no solo es seguridad de salud, no solo es seguridad para la cesantía del empleo. En Guatemala esos rubros de la cesantía del empleo pues están un tanto deprimidos, pero en otras latitudes, partes del mundo, la seguridad de la cesantía de trabajo está incorporada en estos servicios de seguridad social. Ahora bien, la seguridad pública es un bien jurídico del Estado. La seguridad pública es un bien jurídico que el Estado debe ejercer, y existe norma constitucional que establece que se pueden intervenir las empresas que prestan servicios públicos. Y digo entonces que un buen planteamiento de un candidato para dirigir el Ejecutivo puede ser precisamente que el Estado de Guatemala debe intervenir cada vez más en el control y la fiscalización de las prestaciones de estos servicios públicos que son vitales, que son para proteger la vida y la integridad física de los guatemaltecos. Entonces, mucho ojo a nuestros candidatos democráticos de los partidos del pueblo, porque las propuestas que nosotros quisiéramos escuchar es que el Estado va a dedicarse a fiscalizar y a controlar con mayor eficiencia estas empresas de seguridad en manos de empresas privadas para que pueda darse a los guatemaltecos servicios de mayor calidad. Indudablemente que a nuestros compañeros los trabajadores, fíjense cómo lo digo, a nuestros compañeros los trabajadores de estas empresas privadas que prestan seguridad ciudadana, también quisiéramos pedir a las autoridades del Ministerio de Trabajo que apoyen a la instrucción de la libertad de organización sindical que ellos tendrían, porque son empresas privadas donde pueden haber organizaciones sindicales, más allá de que presten un servicio público de seguridad ciudadana. Ellos tienen derechos laborales que deben ser respetados y que deben ser demandados al Estado a través de la organización profesional de los trabajadores, que es el sindicato. Ese es entonces mi planteamiento, mi llamado a que estos candidatos que hablan acerca de estos esfuerzos de seguridad puedan entonces con mucha objetividad decir que esta fuerza armada que anda en las calles protegiendo valores, protegiendo a las empresas, tiene que tener, digamos, se tiene que tener un trabajo de supervisión y control eficaz, y además dirigir la capacitación y la preparación
para la protección y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos que se ven afectados por estas prácticas de seguridad armada. Muchas gracias, Carlos. Esto es de Zurda, Revolución en Radio. Gracias a todos y todas por sintonizarnos, a nuestros invitados Maynor Berganza y Donaldo Cordón. Nos vemos en una próxima emisión del Rompecabezas.